Bueno, ¿cómo les va? Estamos en el Observatorio del Trabajo, un programa más. Aquí este programa de investigación social del trabajo y el empleo que venimos realizando todos los días lunes de 20 a 21 en Radio Palermo en la 94.7 y también lo realizamos, como ustedes saben, lo pueden seguir por YouTube Live en RPLM 94.7 en vivo y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Ustedes conocen que la modalidad del Observatorio del Trabajo, nosotros en primera etapa tenemos un especialista que nos habla sobre algún tema, luego tenemos una selección de noticias con la cual vamos indagando los problemas que hay en los mercados del trabajo y luego desarrollamos una variable, como es la metodología de un paper de investigación llevado a un formato radial y televisivo en forma coloquial. Ese es el objetivo que tenemos en el Observatorio del Trabajo. Y el objetivo fundamental que trae todo esto es darles elementos a nuestros oyentes, a los líderes que están en la toma de decisión, a quien hoy por hoy está desempleado o está empleado y quiere conectarse con el mundo del trabajo o quieren conocer qué pasa en el mundo del trabajo. Por eso nos pareció pertinente visitar y agradecemos a Ernesto Tocker del servicio de AMIA Empleo que nos reciba hoy aquí en su casa, en la calle Uriburu 650, para dialogar sobre la historia de esta institución, de la AMIA y del Departamento de Servicio de Empleos, sobre el presente del mundo del trabajo y qué espera el talento humano y las organizaciones en esta sociedad de la información. ¿Cómo nos preparamos? Ernesto Tocker dirige este servicio de empleo y a su vez es un especialista formado en temas de la materia. Así que muchas gracias, Ernesto Tocker. Al contrario, por recibirnos. Bueno, un poco, ¿cómo arranca AMIA Empleos, ¿no? Porque AMIA es una institución, es la mutual de la comunidad judía en la Argentina. Sí, a ver, vamos a ir despedazando un poco la pregunta. En principio, AMIA es una organización que se funda a fines del siglo XIX, tiene más de 120 años. Y el término mutual a veces es como medio confuso porque la mutualidad tiene que ver con el cooperativismo y el objetivo inicial de la institución cuando se formó era poder aglutinar a los coprovincianos migrantes de la Europa oriental que se juntaban acá y en todo caso de ayuda mutua, pero de ayuda mutua desde una perspectiva más social y no tanto de cooperativa de trabajo, sino solidaridad. Pensemos en cuál era la ideología imperante en esa época en Europa, estaba el socialismo muy marcado y entonces la cuestión de la ayuda mutua era central. Y entonces las primeras camadas que fueron llegando se fueron de alguna forma organizando para tener un espacio de sociabilización y para también ir recibiendo a los que iban llegando de Europa y facilitarles la tarea que ellos les había resultado como muy engorrosa, dificultades de idioma, no conocer, no tener lazos en la comunidad, y entonces fue un poco como una construcción de pirámide invertida donde los primeros hicieron tierra y después el resto se fue apilando sobre ellos. Hay una cuestión que tiene que ver con la tradición, que fue casi inmediata de la fundación de la organización, que tiene que ver con armar un camposanto, armar un cementerio, y la primer grave problemática que apareció en esos primeros años tenía que ver con aquellos que habían llegado y que estaban solos. Entonces la vejez desamparada pasó a ser como el gran eje temático y pasados 120 años lo sigue siendo. Quizás la mayor fortaleza que tiene hoy la institución tiene que ver con todo lo que es el apoyo a la tercera edad. Más allá de eso, AMIA es una organización muy grande, es una ONG argentina que atiende diversas temáticas que tienen que ver en la mayoría de los casos o con cuestiones de vulnerabilidad o con cuestiones sociales. AMIA tiene 25.000 grupos familiares asociados, digamos el socio acá no es personal sino que son grupos familiares, cuyo único sentido de pertenencia, de ser socios,
es pertenecer, porque no reciben ningún beneficio concreto. Y es una parte importante de la sustentabilidad de la institución. Tiene tareas culturales, tiene tareas sociales, tiene tareas vinculadas a atender a la discapacidad, a las personas que tienen carencias económicas, a las que tienen carencias médicas y obviamente a las que tienen carencias de empleo. Y ahí llegamos un poco a cómo se funda o se formaliza el área de empleo. En mediados de la década del 70 del siglo pasado, pasaron un poco más de, ya casi para 50 años, dentro del ámbito de programas sociales, digamos, donde la gente venía a pedir algún tipo de subsidio o asistencia, algún iluminado de aquel momento dice, che, pero acá hay gente que todavía viene y que está enterita, que todavía puede seguir siendo útil en el marco del mercado y del mercado del grupo familiar, y empezaron a pensar si esas personas podían ayudarlas a insertarse en el mercado. Esa fue como la idea embrionaria de lo que estuvo funcionando. Viene el atentado, casualmente el atentado, el área de la bolsa de trabajo era la planta baja, con lo cual los voluntarios que venían atendiendo eso y gente que estaba esperando para ser atendida son parte de los fallecidos. Es muy interesante, todos los chicos que vos vas a ver que tienen entre 18 y 20 y tantos años que fallecieron son los que estaban esperando en la planta baja para ser asesorados. Y cuando se reabre el departamento se toma una decisión política, digamos, que es impulsar el programa ese, profesionalizarlo, ya que no sea atendido por voluntarios, sino por profesionales en temáticas de recursos humanos, y tratar de agregarle nueva cantidad de servicios. Esto fue en el año 97. 2001, plena crisis del país. AMIA se acerca al Banco Interamericano de Desarrollo con la intención de implementar algún programa que pudiera contener la crisis por la que estaba pasando el país en ese momento. Y surge claramente que el programa de empleo es un programa abierto, es un programa muy bien considerado, y entonces el BID, para un proyecto de 5 años, financia una reconversión tecnológica y metodológica de lo que se estaba haciendo, y como contraprestación a ese financiamiento lo que nos pide es que nosotros hagamos una transferencia del know-how a otras organizaciones de la sociedad civil. Y entonces ahí se crea el servicio de empleo, digamos, con su formato actual, que es una red de organizaciones del tercer sector que están intercomunicadas, lideradas por AMIA, pero intercomunicadas entre sí, que tiene 11 sedes en el país, digamos, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, 3 en el Gran Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, que trabajan con una misma metodología. La metodología esta, si querés te lo desarrollo, y si no, vos me haces alguna pregunta. No, porque te estoy escuchando con mucha atención y con mucho sentido, porque observando desde tu inicio de la locución, observo de que tanto en el desarrollo fundacional como en los tiempos desde la fundación, ya sea de servicio de empleo, siempre existió un valor que transversó, que es la solidaridad. Sí, en hebreo hay una palabra que la define, que es la tzedaká, que incluso hubo un filósofo, Maimónides, justamente estábamos hablando de la Universidad Maimónides, que él determinó que había como 7 grados de la tzedaká o de la filantropía, digamos, o de la ayuda mutua, donde el máximo nivel es cuando uno ayuda, no sabe a quién, y el que recibe la ayuda tampoco sabe quién se le está dando, pero es un valor que tiene que ver con la judeidad y que está como muy presente en lo cotidiano. De hecho, la misión de la AMIA es tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos y en particular de aquellos que pertenecen a la comunidad judía. Y nosotros reinterpretamos eso tratando de hacerlo a través del empleo y la empleabilidad. Ahora vamos a hablar sobre eso, sobre el estado presente del empleo y la empleabilidad. Vivimos en un tiempo de cambio, indudablemente hay un paradigma que transversó, que es la sociedad de la información, donde vivimos modelos mentales totalmente diferentes. Hay una
autora que tiene un libro que se llama Padres Analógicos, Hijos Digitales, la autora Ana Lamas y María Cristina Lamas, que definen la dimensión de Gutenberg por la imprenta y los Zuckerberg por el fundador de Facebook, sobre el distinto modelo de raciocinio que tiene. Ya no es lineal, ya no es el modelo de comprensión profesor-alumno, sino es más interactivo, es más dinámico, es más en red. Quizás la producción está más en el alumnado que en el docente. El docente se convierte en un coordinador, en alguien que empuja. Para Ernesto Ernesto Tocker. Es como póker, pero con T de tabla. Ernesto Tocker, director del Servicio de Empleo de ANDE. Sí. Presente del empleo y este efecto llamado que hoy existe en el mundo del empleo, que es la empleabilidad, que es cómo me preparo en forma constante para estar activo, para estar en condiciones de estar disponible en el mercado laboral. A ver, si esta docente escribió un libro sobre este tema, podríamos estar hablando muchas horas, pero vamos a tocar como algunos puntos que a mí me parecen trascendentes. Número uno, esto está directamente vinculado con el modelo productivo país. Entonces, el modelo productivo país en los últimos 50 años, si uno pudiera graficarlo, fue una cuestión muy... Una volatilidad. Sí, enorme. Fuerte, sí. Eso implica una cantidad de recursos desperdiciados gigantescos, número uno, y te mueve el norte. Y eso es muy difícil porque la organización institucional en general se acomoda al norte, al modelo que se define, y este modelo fue cambiando. Entonces teníamos un modelo en los 70 de industria nacional, 60-70, en el 80 un modelo como un poco más errático, en los 90 un modelo más claramente vinculado a servicios, y en los 2000 y en adelante al sector primario y manufactura de origen agrícola. Y hoy estamos ahí como en el medio, todavía tratando de dilucidar entre lo que quieren los gremios, lo que quiere el gobierno, lo que quieren los empresarios y lo que necesita la economía global. Este es un elemento que debería definirse como para poder después empezar a trabajar y alinear el resto de los engranajes que deberían apuntar a esto. Y cuando estamos perdiendo energía de una forma, tiempo, y se nos va la vida. Y tiempo, y entonces después llegamos tarde donde nunca pasa nada, decía mi amigo Serrat. Un elemento trascendental en esta línea tiene que ver con el sistema educativo. El sistema educativo, uno tiene que tomar decisiones a 15 o 20 años vista. Entonces vos estabas preguntando qué pasa con la Agenda 2025 o 2030, como hoy se está preguntando en Naciones Unidas, y en la medida que nosotros no podemos definir cuál es nuestra Agenda 2030, no podés definir en todo caso cómo debería funcionar la educación, qué tipo de profesionales y no profesionales vamos a necesitar en el futuro. Desde mi perspectiva, y esto es bastante personal, en toda la discusión esta de si la revolución 3.0 va a destruir empleos o si va a crear nuevos empleos, y de la ecuación entre destrucción y creación que va a pasar, yo no me animo a digamos, hacer proyecciones tan exacta, es decir, va a salir ganando o perdiendo el mundo de los trabajadores, pero sí tengo en claro que la tendencia ahí es ir hacia como tres grandes universos. Un universo, llamémoslo técnico profesional, donde va a requerir muy altas habilidades técnicas, fundamentalmente porque tiene que ver con el mundo de la tecnología, la automatización, las comunicaciones y todo lo demás. Un segmento, este sería el segmento alto, un segmento bajo que en muchos casos va a estar reemplazado por máquinas y por la automatización, y que vamos a tener que ver cómo hacemos para reconvertir ese perfil. Y un ancho, y cuando digo ancho creo que va a ser realmente el segmento más grande, mundo medio,
donde ni va a hacer falta tantas habilidades técnicas, ni va a ser posible reemplazarlos por la automatización, pero que van a requerir otro tipo de habilidades, las que hoy denominamos las habilidades sociolaborales o las habilidades blandas o las utilidades del trabajo o las cualidades del trabajo. Tiene como varias denominaciones, todavía la academia no se puso de acuerdo en cuáles son, que tienen que ver con la capacidad de un trabajador para trabajar en un cierto entorno. Y lo que coincidimos, como dices tú, son competencias diferentes. Diferentes, que no tienen que ver con habilidades, o sea, diferenciemos qué es una habilidad de qué es una competencia. Una habilidad, por ejemplo, es saber manejar un torno. En una competencia es saber comunicarse verbalmente, tener capacidad de liderazgo, tener tolerancia al estrés. En esta cuestión de vamos a cambiar muchas veces de trabajo a lo largo de una vida laboral, lo que vamos a necesitar a lo largo de esa vida laboral es la competencia. Las habilidades las vamos a ir adquiriendo en la industria o en el puesto de trabajo. El tema es la educación formal, que hoy es de alguna manera el único mecanismo que tiene la sociedad como para preparar a sus integrantes hacia el mundo del trabajo, y eso también está en una etapa de cuestionamiento, no nos prepara para las competencias. Y estas se aprenden en la casa, se aprenden en el barrio, se aprenden en el club, y deberían aprenderse fundamentalmente en la escuela. Y esto hoy no existe. Y no existe porque los docentes ni siquiera conocen estos términos. Y como dices tú, nombraste 3 instituciones básicas. La familia en crisis, una crisis muy profunda de hace tiempo. La escuela también en crisis fundamentalmente por esta volatilidad de estos cambios de enfoque en forma permanente o de paradigma, y vamos a hablar de lo científico, y hay que tomar una decisión porque, bien como tú decías, Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un trabajo realizado donde nos dice de que en el 2020-2030 vamos a tener un 75%, o sea, casi 8 empleados de cada 10 que van a ser generación Y y generación Z. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro modelo educativo de esa generación que va a ser la mayoría del mercado del trabajo, de la fuerza laboral que va a estar disponible? ¿Y qué estamos haciendo con la empleabilidad de aquellos líderes que hoy están en función? O sea, que tenemos un desafío muy grande, que si seguimos encerrados en discusiones de posiciones, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que empezar a trabajar, a dialogar, a conformar acciones, por ejemplo, desde las políticas de Estado o desde las políticas, la instrumentación de las políticas de las organizaciones, a través de las ideas. Bueno, tenemos este objetivo. ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Mira, hace menos de un mes acá desarrollamos unas jornadas internacionales sobre el tema de trabajo decente, ¿no? Trabajo decente y la perspectiva de la Agenda 2030 respecto de esto. Y uno de los expositores, viste que a veces uno detecta como una frase que te estalla dentro de la cabeza, ¿no? Empezó a hablar, estábamos hablando de esta temática, y dijo que él cree que el flujo demográfico en Argentina es negativo. Y explicó un poco a qué se refería con esto. La afirmación provenía respecto de la calidad educativa. Él dice que en los últimos 30 años la calidad de la educación en la Argentina se degradó, que hoy, digamos, los que egresan en especial de la escuela secundaria tienen menos habilidades y menos competencias que las que tenían hace 30 años, y que lo que va a pasar, mirando en la Agenda 2030, es que el stock, o sea, la cantidad disponible de mano de obra en el país, en la medida que se vayan retirando los que salieron de la escuela hace 30 años atrás y empiezan a ingresar los que están saliendo ahora, los que van a salir en los próximos años, va a generar un degradamiento de las capacidades técnicas de la mano de obra. O sea, que por lo menos hoy la única perspectiva que tenemos es que vamos a perder productividad en el país, y la pregunta es qué hacemos con esto. Con lo cual,
la perspectiva que uno puede tener respecto de esta cuestión es muy seria. Y esto yo lo agrego también en una reunión con el que, bueno, ahora cambió, pero era el director del INET, del Instituto Nacional de Educación Técnica, que él comentaba que uno de los problemas más graves que hay como para hacer cambios en la educación tiene que ver con el gremio docente, que es como bastante reacio a generar cambios. Y encima que los incentivos son como bastante perversos, porque el docente que está 20 años cobra el doble de que uno que recién ingresa, pero no porque haga mejor la tarea, es porque estuvo 20 años. Entonces que eso también debería cambiarse y es muy complejo. Sí, eso es muy complejo y yo creo que vos al inicio viste con el acertitud, acertaste en el tema cuando hablaste de esta volatilidad y este cambio de paradigma. Durante mucho tiempo, a nuestro entender y las observaciones que nosotros venimos haciendo y el estudio, el sector docente, la educación argentina fue muy desconsiderada, ha como sido en un estado de abandono, ya sea a nivel salarial de los docentes, que podemos ver, el estado de las escuelas. El presupuesto educativo se arregló hace unos años, que se llevó a 2 puntos más de lo que era, y también un mal uso y una falta de control que no solamente sucede en la educación, es algo que sucede en la mayoría de los estamentos del Estado nacional, no hablemos de los gobiernos, del Estado. Y esto hace a la responsabilidad o a la corresponsabilidad de nosotros como sociedad y de nuestra clase dirigente en todos los aspectos. Pero ahí entraríamos a meternos en temas muy sensibles, pero yo creo que hay que ponerse colorado una vez y no verse todos los días con los temas, sí. ¿no? Mira, vos antes me decías el título de un libro, Padres analógicos, hijos digitales. Hijos digitales, sí, de Ana Lamas y María Cristina Lamas. Si vos llevás esa misma perspectiva al mundo de la formación docente, hoy quienes están formando a los docentes son analógicos, a los docentes que le van a enseñar a los digitales. Ahí hay una ruptura. Exactamente. Hay una ruptura que no va a ser fácil modificarla. Entonces, como esto ya lo sabemos, y ahí es donde en todo caso tienen que intervenir otras herramientas, otros agentes del mercado, yo creo que va a ser responsabilidad en todo caso desde la perspectiva del Estado, del Ministerio de Trabajo, de ver cómo pueden hacer la articulación educación-trabajo para que esas partes que le va a faltar al trabajador se puedan incorporar durante los primeros años. Pero esto significa que hay un costo y entonces después decimos, pero ¿cómo puede ser que los jóvenes tengan el triple de la tasa de desocupación que los que no son jóvenes? Bueno, están pagando el derecho de piso, pero objetivamente tienen debilidades frente a otros trabajadores. Entonces el asunto es cómo cerramos la brecha. En términos de empleabilidad, AMIA, te dije que en algún momento íbamos a entrar en esto, ¿qué es lo que hace un poco el servicio de empleo? Bueno, tiene como 3 grandes áreas. Un área que es la de intermediación laboral, digamos, la de colocación de personal, las empresas y las organizaciones. Muchas organizaciones, uno a veces pierde de vista la capacidad de emplear gente que tienen las organizaciones del tercer sector. A mí es como muy conocida en el mundo de las ONG o de las organizaciones de la sociedad civil y nos piden mucho personal porque emplean mucho personal. Tienen un know-how específico en el tema del tercer sector. Es importante que quienes estén escuchando lo conozcan, ya deben conocerlo la mayoría, pero por ahí hay organizaciones nuevas de la sociedad civil que... Tenemos especialmente para aquellas organizaciones que son sin fines de lucro, tenemos un programa que se llama de una ONG para otra ONG, donde les damos un servicio totalmente gratuito. Esto es muy interesante porque entendemos que una de las responsabilidades que tiene AMIA es fortalecer a las organizaciones hermanadas en el objetivo del bien común, con lo cual las invitamos, digamos, a que nos vengan y nos pidan personal. Por otro lado, tenemos
casi 14.000 empresas que han demandado personal en los últimos años acá. Nosotros venimos colocando en promedio entre toda la red entre 1.200 y 1.500 personas por año, y tenemos la tercera base de datos de trabajadores del país. Estamos por llegar al 1.000.000 de trabajadores en la base de datos. Es una de las bases de datos más importantes y más o menos se está retroalimentando entre 70.000 y 100.000 trabajadores nuevos cada año. Casi un 10% de la fuerza laboral nacional. Sí, es muy importante. Es muy importante. Es la tercera. Obviamente los trabajadores que buscan empleo en nuestra base de datos también lo hacen en otras y nosotros promovemos eso. El otro componente es el componente de formación laboral, capacitación laboral, no llega a ser formación profesional, capacitación laboral, donde nos concentramos fundamentalmente en habilidades transversales. No tanto en competencias, pero sí en habilidades transversales. ¿A qué nos referimos con habilidades transversales? Habilidades que uno pueda aprender en el marco de un curso de duración en promedio de entre 1 y 2 meses, no muy largos, pero que puedan aplicarse a varios puestos de trabajo simultáneamente. Esto significa, si yo hago un curso de alfabetización digital, a mí me va a permitir trabajar como administrativo, trabajar como cajero, trabajar como atención al cliente, trabajar en call center, trabajar de auxiliar de logística. O sea, son habilidades que después me permiten a mí tratar de postularme a distintos puestos dentro del mercado, en todos aquellos que sean asociables a mi historia laboral y a mi objetivo laboral o a mi proyecto laboral. Más o menos estamos capacitando unas 5.000 personas por año, puede variar un poquito para arriba, un poquito para abajo, fundamentalmente con alianzas con el Ministerio de la Ciudad, con el Ministerio de Trabajo, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con empresas grandes que a través de sus áreas de responsabilidad social empresaria destinan recursos para esto. Y la tercera área es un área como bastante más diversa, de hecho se llama diversidad e inclusión, que es donde tratamos de atender a todas las poblaciones que tienen dificultades mayores para incorporarse al mercado y trabajamos con programas más personalizados. El programa más grande que hay dentro de ese, que es un programa abierto, todas las semanas tenemos talleres de orientación para la búsqueda de empleo. ¿En qué consiste un taller y por qué los hacemos? Hay estudios muy interesantes del Banco Mundial que demostraron que es muy rentable hacer una inversión en asesorar a alguien para que haga una búsqueda efectiva de trabajo, porque se logran 3 efectos muy importantes, y los 3 son muy importantes. Uno, por un lado, achica el periodo de desempleo o achica el periodo de cambio, porque los talleres son para las personas que están desocupadas o que están buscando un cambio de empleo. Número 1, menos tiempo, menos energía, menos recursos invertidos. Número 2, si yo encuentro un trabajo que es el apropiado para mí, voy a estar más satisfecho y mi grupo familiar va a ser mucho más feliz. Y esto está medido, esto es lo interesante. Y lo tercero, concreto y mucho más importante, nosotros sabemos que en el mercado de trabajo hay 2 curvas, oferta y demanda de fuerza de trabajo. El punto de equilibrio es el salario. Si yo encuentro el trabajo más apropiado para mí, seguramente mi empleador se va a dar cuenta que yo voy a ser la persona más productiva para ese puesto y entonces va a estar dispuesto a aumentar la remuneración, el punto de equilibrio, las 2 curvas se van a encontrar más arriba y entonces yo inmediatamente que me incorporé voy a mejorar mi rentabilidad personal. Y esto también lo tenemos medido, digamos, lo hizo el Banco Mundial, pero nosotros con una pequeña muestra también lo hicimos y resultó súper interesante, en promedio entre el 20 y el 22% de mayores ingresos, y si vos eso lo multiplicás por 2 o 3 años, que uno podría decir que es el impacto de la intervención, es fenomenal la renta que obtenés frente a la inversión. Talleres son 2 o 3 sesiones de 4 horas y es súper productivo. Desarrollamos material propio, después fue haciendo como mitosis.
teníamos un taller y después nos dimos cuenta que para los que buscan primer empleo no puede ser el mismo taller y no pueden ser el mismo material porque tienen otra terminología, otras dificultades. Después nos dimos cuenta que los mayores de 45 no pueden usar, entonces hicimos un taller. Después nos dimos cuenta que las personas con discapacidad se van presentando diferentes problemas. Y fuimos creando talleres ad hoc para cada una de estas poblaciones. Ahora, Ernesto Tocker, el diferencial de este programa de habilidades, a mi entender, es que pone una base de la pirámide, lo saca del estado de muerto, lo resucita del trabajador desalentado, lo pone en una forma activa, que bueno, eso tiene que ver con uno de los síntomas que debe tener la empleabilidad de estos tiempos: estar activo, estar disponible y fundamentalmente estar competitivo, y como dices tú, ser productivo. Tiene un fuerte impacto social. Mira, el aporte de AMIA. Es muy común, y esto es la problemática de los jóvenes. No estoy hablando de la pobreza estructural, que tiene características distintas, ¿no? Sí. Pero digamos aquellos que están en el borde del mercado de trabajo, que les decís, ok, y esto es uno de los temas centrales que se trabajan en el taller. Decime cuál es tu proyecto de vida y tu proyecto laboral. No tienen proyecto. Entonces, ¿de qué querés trabajar? De lo que sea. Entonces, el chiste que les hacemos es, vos viste muchos avisos que buscan gente que trabaja de lo que sea. Los empleadores buscan gente que sepa hacer determinado tipo de cosas. Y es muy importante que vos puedas identificar qué cosas vos podés hacer. Entonces ahí viene la segunda respuesta deceptiva, que es, y yo no sé hacer nada. Nosotros no nos animamos, pero lo trabajamos en el taller, una escena de Los Simpsons. ¿Vos conocés Los Simpsons? Sí. Bueno, por ahí no todo el mundo del programa conozca Los Simpsons. Es una familia americana típica, de clase media baja, pero el hombre trabaja, la mujer no trabaja, muy estereotipada, pero en algún momento la mujer va a una oficina de empleo a buscar trabajo y le dan una solicitud de empleo. Y ella la devuelve en blanco. Entonces su interlocutor le dice, pero me la devolviste en blanco. Sí, yo soy ama de casa, no sé hacer nada. Entonces él, a través de un método indagatorio, le empieza a preguntar, dice, ¿pero usted no tiene chicos? Sí, tengo 3. Bueno, entonces, ¿sabe cuidar chicos? Ah, sí, no me había dado cuenta. Entonces anota en el papel, puede cuidar chicos. ¿Y quién cocina en su casa? Bueno, sí, yo cocino. Entonces usted puede trabajar cocinando. Ah, sí, no me había dado cuenta. Pero bueno, ¿y hay algún adulto mayor que vive en su casa? Sí, bueno, está el papá de mi esposo. ¿Y quién? Bueno, sí, en realidad lo cuida. Bueno, entonces puede cuidar. Y dice, bueno, ¿y usted tiene marido? Sí, bueno, puede cuidar mascotas. Y ese es el chiste, digamos. Pero lo interesante es el desarrollo. Este es el trabajo que nosotros hacemos cotidianamente en estos talleres. Es que cada uno pueda descubrir cuáles son las habilidades que realmente tiene para ofrecer, que realmente importan en el mercado, e incluso aquellas que los puedan diferenciar de muchos que son parecidos a él, para que él pueda resaltar frente a un entrevistador porque tiene algo que particularmente le puede interesar a la empresa o a la organización que lo quiere contratar. Y tenés que ver hasta el cambio en la postura física entre que empiezan el taller y terminan el taller, y los testimonios que nos mandan de la alegría de que después de mucho tiempo de estar o buscando trabajo sin éxito o de estar desalentados, consiguieron un empleo. Bueno, seguimos con Ernesto Tocker, director del Servicio de Empleo de AMIA, que la página es empleos.amia.org.ar. Correcto, ahí en la página se pueden acceder a las distintas ofertas de empleo que están disponibles. Se puede dejar los datos, digamos, de contacto para que, si nosotros tenemos ofertas, trabajamos con un software propio que nos permite enviar las propuestas vía mail y vía mensaje de texto,
y entonces los chicos y los grandes. Entonces los chicos uno está como medio acostumbrado. El oferente. Sí, reciben las propuestas vía mail o vía mensaje de texto directamente al celular, pero también a través de las páginas podés inscribirte en los talleres, estos que estábamos diciendo antes, que son totalmente gratuitos. Podés conocer qué cursos se están desarrollando y también la inscripción es gratuita, y además damos cursos virtuales para aquellos que no pueden acercarse a cualquiera de las 11 oficinas que tenemos, o porque el horario no le da o porque están trabajando. Tenemos tanto el contenido del taller, está a través de una plataforma de e-learning, y también, como nosotros consideramos que la cuestión de la alfabetización digital es central, hay cursos del paquete Office, digamos, en 3 niveles, también de acceso totalmente gratuito. O sea, y además la página tiene notas y noticias y puedes suscribirte al newsletter, digamos. Es una página interesante para aquel que está o quiere relacionarse con el mercado del trabajo. ¿Se la podemos repetir? Sí, igual va a estar abajo en el Zócalo. Es www.empleos.amia.org.ar. Y para inscribirse a todos los talleres, cursos, hay que ingresar un mail a la página, ingresar los datos. Es directamente, entras a la página, tiene distintas solapas, distintas secciones, vas a la parte de buscas empleo o a la parte de cursos y talleres gratuitos y directamente te inscribís. Para el taller es necesario dejar los datos, digamos, completos. Nosotros queremos tener como un perfil previo de quienes van a participar, porque eso nos organiza más el taller, y además les mandamos un mail de confirmación avisándoles que el taller, de un recordatorio, porque como toda actividad gratuita, siempre entre los que se inscriben y los que vienen hay una caída, increíblemente, ¿no? Para hacer una cosa gratuita hay como cierta cosa de desparpajo, de le han dedicado tiempo a mandar el mail, a pedir, a ver todo. Increíble que no aprovechen el tiempo de su vida realmente. Sí, ¿no? Pero bueno, es como pasa. Eso con respecto a la oferta de trabajo, y con respecto a la demanda de empleo, las organizaciones, ¿cómo tienen que hacer para incorporarse al servicio de recibir esta oferta laboral? Sí. Y esta oferta laboral, te quería preguntar, ¿es abierta para todo el mundo o tiene algún diferencial? No, el AMIA en su conjunto, y en particular el servicio de empleo, atiende indiscriminadamente a todos los argentinos. Es un servicio abierto y gratuito para el trabajador. En el caso de las empresas hay una parte de los servicios, aquellos que funcionan como una consultora de recursos humanos, que tienen un arancel. Obviamente, como es una organización sin fines de lucro, el arancel es muchísimo más bajo que lo que cobran las consultoras de recursos humanos. Por eso hay muchas empresas que se acercan. Más de la mitad de las empresas que nos han contratado, 14.000 pymes nos han contratado, nunca habían contratado ningún servicio de consultoría en recursos humanos, y además del servicio de colocación tenemos otros servicios como tienen las consultoras, como evaluación de potencial, examen psicotécnico, ambiental, laboral, estructura de remuneraciones, definiciones de puesto, encuestas de clima, en fin. En esa parte trabajamos como cualquier consultora de recursos humanos. Lo interesante es que todo lo que se recauda por ese concepto es lo que después se vuelca para poder hacer los servicios que son gratuitos a los trabajadores, toda la parte de los talleres y los cursos y los programas de asesoramiento que son totalmente gratuitos. O sea, el financiamiento de todo este servicio de AMIA Empleos es a partir de la recaudación que ustedes obtienen producto del servicio que le prestan a las empresas. A las empresas y en algún caso al Estado también. Tenemos convenios con el Estado donde pagan los servicios para atender poblaciones que son cautivas o que tienen el derecho a recibir este servicio, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos convenios a través de los cuales podemos financiar la actividad esa que estamos haciendo, ¿no? Así no sería imposible tener estos volúmenes de trabajo. Una consulta que me parece que va tanto para el diseño de experiencia, tanto de la oferta y de la demanda. ¿Ustedes tienen alguna devolución
de cómo se sienten con el servicio, tanto las empresas como los trabajadores, el día después, esa experiencia. Viste que ahora estamos en la cultura TripAdvisor, ARB, que todos elegimos de acuerdo a las estrellitas. Sí. ¿Qué experiencia pudieron rescatar? Sí, nosotros somos increíblemente, por no ser privados, somos la única consultora en recursos humanos certificados ISO 9001. ¿Qué diferencial? ¿Qué diferencial? Lo extraño es que nuestra clientela tradicional, el 83% de nuestras empresas son pymes de menos de 50 empleados. No toman el elemento de que seamos certificados en ISO como un elemento, porque ellos no están certificados, con lo cual el apareamiento no les resulta tan interesante. De cualquier forma, para nosotros la metodología de la mejora continua es súper importante y estamos todo el tiempo midiendo la satisfacción de nuestros clientes. Nosotros tenemos claramente dos clientes, un cliente técnicamente le llamamos postulante, que es el trabajador que postula a un empleo, y la empresa o la organización, que es la que nos contrata los servicios. La verdad es que a veces hasta dudamos de la sensibilidad de los indicadores, porque nos da tan alto, digamos, en una escala de 1 a 5, en promedio estamos en 4.20, 4.30 permanentemente en ambos públicos. Lo que no tenemos exactamente es el seguimiento del trabajador que se incorporó. Es como voluntario, el postulante que se incorporó en general nos da feedback, pero hacer un seguimiento de eso es muy caro y muy complejo, y entonces lo tenemos a través de muestras que vamos tomando, pero no es censal sobre toda la población. Una pregunta que no quiero dejar pasar por... En la categoría de expatriado, ¿ustedes también reclutan en la oferta laboral personas que sean de otro país? La verdad es que se da fácticamente. Hoy hay corrientes migratorias importantes, sí, por eso les preguntaba. Históricamente de los países vecinos. Ahora se agregó primero Colombia, ahora se agregó Venezuela. Hay un pequeño porcentaje de la base de datos que pertenecen a esta población. En la medida que tengan DNI, que es el elemento básico necesario como para poder trabajar, nosotros los procesamos exactamente igual que a cualquiera. Es abierto y restricto, con lo cual si tenés documento de identidad, para nosotros estás en condiciones de ingresar al mercado y sos un trabajador más. Lo interesante es un poco también dimensionar o caracterizar a la población. El 80% de nuestra base de datos son trabajadores que tienen entre 18 y 35 años, que en general tienen en su mayoría educación secundaria completa. O sea, es muy asimilable a las grandes urbes donde tenemos las oficinas, y los perfiles ya después de tantos años, tanto los trabajadores como las empresas nos identifican como proveedores de puestos administrativos, comerciales, de servicios personales, y en general de la parte de la pirámide ocupacional de los 2/3 inferiores, o sea, personal operativo, de supervisión y mandos medios, y en general el techo estaría en profesionales con hasta 5 años de experiencia. Así todo, de vez en cuando aparece algún pedido exótico de algún gerente senior y los hemos cubierto igual, incluso algunos casos raros. Hace poco tuvimos un pedido de un gerente de comercialización de productos porcinos para que vaya a radicarse a San Pablo en Brasil, y lo cubrimos satisfactoriamente, y la empresa está chochísima con nosotros, y la verdad es que no teníamos demasiados antecedentes ni en ese perfil, ni en el tema de que tenían que irse a vivir a otro país. Imagínate, para mí el tema de los porcinos tampoco era demasiado como cercano, pero bueno, tenemos un equipo de más de 30 profesionales en recursos humanos dispersos por el país, que tienen mucha experiencia en trabajar cualquier tipo de perfiles. Así que en ese sentido
habitualmente a nosotros son pymes que no tienen áreas internas de recursos humanos y que están en un proceso de ir profesionalizándose y se dan cuenta que el conseguir un empleado a través de una recomendación, a través de un pariente cercano o a través de un amigo de uno de los trabajadores, no necesariamente va a tener las competencias requeridas y entonces no va a ser productivo en el puesto de trabajo, y se dan cuenta que terciarizando ese servicio hacia alguien que lo puede hacer profesionalmente tiene mucha más predictibilidad de un buen desempeño en el puesto de trabajo que con el aviso pegado en la vidriera, digamos. Antes de terminar la entrevista, el equipo, nombraste parte del equipo que son los profesionales de recursos humanos. Ahí debe haber un equipo multidisciplinario detrás de todo esto. ¿Cuántas personas son en total? En total somos 40. Pero el core business tiene que ver con los temas de recursos humanos e incluso, 40 en forma estable. Después para la parte de los cursos hay todo un equipo freelance, que son los que dan los docentes de los cursos y todo lo demás. Ahí se perdería la cuenta, digamos, ¿no? Pero más o menos somos 40, pero el core está en la gente vinculada. Hay muchos psicólogos, licenciados en relaciones del trabajo, licenciados en recursos humanos. Todo depende un poco geográficamente. Las universidades que hay en el interior tienen distintos títulos para carreras que son bastante parecidas. Y las empresas entonces que quieren remitirse se dirigen también a la página. En la página hay una sección donde se describen todos los servicios y pueden solicitar el contacto, en general en el mismo día o por ISO, digamos, justamente por nuestras normas de calidad. Tenemos un plazo máximo que desde el día que hizo el pedido al día siguiente como máximo tenemos que estar en contacto, y si no lo hacemos tenemos una no conformidad y la auditoría nos lo marca y tenemos que hacer un proceso de mejora para que eso no suceda. Realmente tenemos muy pocos deslices como esos. De hecho, estamos muy interesados en atender a todas las empresas y las organizaciones. Qué interesante este tema, porque la coherencia de lo que es la empleabilidad, que es la autoevaluación, que lo debemos hacer permanentemente para estar disponible y ser competitivos en el mercado, es el desafío que se nos presenta en este tiempo, es ¿no? El de autoevaluarnos y hacer esta autocrítica, y buscar procesos mejores. Ese es el desafío de lo que hacemos en el marco del taller, y como los que dictan el taller son los mismos que salen del taller y están haciendo los procesos de selección, realmente trabajan con el participante del taller, con la realidad del mercado cotidiano, porque son gente que están cotidianamente trabajando en procesos de selección, y entonces le explican a la gente cómo ser exitosos en una entrevista, cómo armar racionalmente un proceso de búsqueda, cómo ser exitosos para identificar aquellos avisos o aquellos sectores o aquellos segmentos del mercado a los que pueden apuntar y tener mayores probabilidades. Y yo creo que antes estábamos hablando de con quiénes otros tenemos acuerdo. Hemos hecho, por ejemplo, un acuerdo el año pasado, que todavía está vigente, lo estamos ejecutando con el INET, con el Instituto Nacional de Educación Técnica, donde estamos haciendo este taller con un pequeño diferencial que es también orientación vocacional para los chicos que están en el último año de escuelas técnicas. Es súper importante que quien está terminando entienda a qué quiere dedicarse y que pueda armar su trayecto vocacional, pero simultáneamente laboral. Esto de estar trabajando en un McDonald's, si lo que querés ser es ingeniero, no tiene ningún sentido. O ser ingeniero y que esté manejando un taxi. Bueno, hoy me ha pasado. Sí, hoy los ingenieros son muy requeridos. Sí, hoy a un ingeniero hoy no le pasaría. No le pasaría. Para terminar la entrevista, y desde ya te agradecemos mucho esta atención que nos has brindado, la posibilidad de conversar contigo y de hacer un análisis sobre la empleabilidad, sobre el empleo, y conocer qué es AMIA y AMIA Empleos, y el aporte social que hace. Para Ernesto Tocker, director de AMIA Empleos, el futuro del trabajo y el futuro ya vimos que es la empleabilidad. ¿Qué palabras finales tenés para los oyentes y seguidores del Observatorio del Trabajo? Recién estábamos hablando de la mejora continua. Para mí el trabajador no termina nunca de formarse.
Es una carrera eterna. Tenemos que formarnos permanentemente para el trabajo y como personas. Ese creo que es el gran secreto. Nunca sentirse satisfecho con lo que estamos. Siempre es lo próximo. Muchas gracias. Dialogamos con Ernesto Toker, director del servicio de AMIA Empleos, que saben ustedes está en la calle Uriburu 650. La página es empleos.amia.org.ar. Dialogamos con él sobre la historia de la institución, de cómo surgió, del valor de la solidaridad y cómo ese valor de la solidaridad se sostuvo y se sostiene a lo largo de la historia, desde la fundación allá por el siglo XIX, principios del siglo XIX, hasta estamos hoy en los albores del siglo XXI. Qué interesante que es lo que sucedió a partir de la década del 70, cuando ellos pusieron el servicio de empleos en funcionamiento y en el estadio que se encuentra hoy, y nos dio ciertas recomendaciones que tenemos que tener a la hora de la empleabilidad, y nos dice esto, la mejora continua. Así que desde el Observatorio del Trabajo los invitamos a que sigamos trabajando en la mejora continua, porque si queremos ser empleados productivos y estar competitivos y vivir en una sociedad mejor, debemos trabajar en mejorar en forma permanente. Gracias y nos vemos el próximo lunes.